La S10 llegó prácticamente hace 20 años y desde ese momento formó parte de la mesa chica de las pickups, de esta conversación en uno de los segmentos más calientes de nuestro mercado. Después de algunos restylings, de algunas actualizaciones, en 2012 recibió su gran salto generacional que la ubicó en contexto con el resto de sus competidoras que también se fueron acomodando y amoldando a la modernidad del segmento de las pickups medianas. En el programa 198 viste su renovación, te invito a que la revivas en nuestro canal de YouTube y finalmente llega el restyling de aquella generación y una vez más se actualiza para mostrarse vigente en este segmento de los más interesantes e importantes del mercado nacional. Si está a la altura o no, te lo contamos en esta nueva prueba de manejo de Routier. Como siempre solemos decir, el frente es el que más sufrió, entre comillas, este restyling, este refresco. La trompa está un poquito más alineada con el resto de los modelos, llámese Cobalt, llámese Onyx y Prisma, que en breve van a ser presentados. Y si bien su antecesora nos gustaba, era bien robusta, creemos que este retoque que le hicieron queda muy pero muy interesante y suma en cuanto a lo estético justamente. Hacemos entonces un breve paneo de esta nueva trompa. Tenemos que destacar las ópticas rasgadas que incorporan LED y que siempre son un plus en cuanto a lo funcional y también en cuanto a la seguridad, y los antinieblas de disposición circular. Remata este sector la gran toma de aire de esta parrilla dividida que incorporó por ejemplo Agile hace unos años y que es la marca registrada de los nuevos modelos Chevrolet. De perfil en sus 5,41 metros de largo, una de las más largas del segmento, encontramos muy poquitos cambios más que las llantas que sufrieron un rediseño que a nuestro juicio es muy lindo, le quedan muy pero muy interesante y además son de 18 pulgadas, algo que también suma desde lo estético. Al igual que el año pasado cuando debutó esta variante High Country, nos encontramos con un extraño parante, una extraña barra de San Antonio que nos lleva de alguna manera a la que estrenó Ranger hace unos años, un agregado que además de cumplir una función estética cumple una función aerodinámica y mejora justamente su coeficiente. También allá atrás nos encontramos con el clásico calco de las pickups, sabes que no somos los más amantes de este tipo de accesorios, nos encontramos con una línea de cintura de altura tradicional y que es ligeramente ascendente, lo que le da algo de robustez y no tanto dinamismo, y por último anotamos un estribo que aunque es útil a la hora de subir y de descender del vehículo, sí nos puede quizás ensuciar la botamanga si es que hicimos alguna travesía fuera del camino. Nos trasladamos al sector trasero y nos encontramos con el clásico estribo cromado que incorporan las pickups y que en el día a día o en la ruta, mejor dicho, puede generar algunos reflejos al auto que venga atrás, así que un punto para revisar de todos los diseñadores e ingenieros de este segmento. Incorpora el logo High Country y no nos encontramos nada muy rupturista desde lo estético, sí con un portón de baúl que, como suele suceder en el mundo de las pickups, puede ser algo pesado. Justamente este portón nos da el acceso a los 1031 kilos de carga, una capacidad a la que estamos acostumbrados. Siempre estas pickups del segmento mediano tienen una capacidad de 1 tonelada más menos, así que este S10 se enmarca en los cánones del segmento. Para destacar que en esta versión High Country, que se ubica arriba de todo sobre la LTZ, es la nueva SRX de Toyota, por ejemplo, una solución en cuanto a la gama que están incorporando, por lo menos Toyota está subiendo, está agregando una nueva versión que apunta quizás un poquito más al confort y a la seguridad. En este caso la High Country se ubica en el tope de la gama de S10. Decíamos entonces que esta versión High Country incorpora la lona marítima, un ítem que creemos debería ser estándar en prácticamente todas las pickups. El punto negativo de ese sector es el auxilio, que encontramos que es de chapa pero de medida 16, así que si sufrimos algún pinchazo vamos a tener 3 titulares y una un poquito más reducida. Una vez que abrimos las puertas de esta nueva S10 nos encontramos con una arquitectura renovada. A priori tenemos que hablar de una buena presentación, una percepción bastante interesante de calidad, aunque si nos sumergimos en el detalle encontramos materiales rígidos, no blandos como en otras pickups, pero al estar recubiertos en cuero, una solución que ya vimos en Cruze, termina por dar una muy buena imagen y al tacto por lo menos es bastante interesante, pero insistimos, es una sensación, es una manera de emparchar esto de no utilizar materiales blandos. Independientemente de esto, tenemos que hablar de una buena factura. Recordemos que esta pickup se fabrica en Brasil, así que en contexto con la gran mayoría de las argentinas, salvo la NP300 Frontier, que es mexicana y que va a estar el programa que viene, es de origen regional. El tablero es otro de los que sufrió una renovación, está actualizado, justamente alineado también con otros modelos, sumó muchísima información y cambió el diseño, como decíamos, para hacer o para brindar un poquito más de información.
Tenemos que hablar de 4 relojes analógicos más la clásica computadora de a bordo y, como suele suceder, tanto temperatura como combustible son de un tamaño bastante pequeño. Quien se ponga al comando de esta nueva S10 se va a encontrar con una posición de manejo interesante, elevada como suele suceder en las pickups, pero uno de los puntos negativos o muy mejorables de esta S10 es que el volante no revuela en profundidad, algo que creemos inadmisible y que por una cuestión de jerarquía y de valor debería incorporar un volante que regule en profundidad para encontrar naturalmente una mejor posición de manejo o justamente la posición de manejo ideal. Sí hubo muchas mejoras en cuanto a la multimedia. Nos encontramos con el estéreo del cruce, que como bien viste en nuestra prueba de manejo cuenta con todo lo imprescindible para hacer más ameno el trayecto. Tiene todo tipo de conexiones, tiene navegador, tiene una interfaz algo anticuada pero así intuitiva y muy interesante, una muy buena respuesta al tacto, algo elemental y que no siempre nos encontramos. El detalle y lo que fue la pregunta repetida en la ocasión de su lanzamiento en Salta es si este S10 iba a incorporar OnStar, y la respuesta es que por ahora solo el cruce va a tener este sistema exclusivo. Nos trasladamos al sector trasero del habitáculo de esta S10 y nos encontramos con una de las pickups de mejor espacio de todo el segmento, si no la mejor. Gracias a sus 3,10 metros entre ejes tenemos muchísimo espacio en las plazas traseras, que inexplicablemente tiene una configuración de 3 cinturones inerciales y solo 2 apoyacabezas traseros, así que si bien pueden entrar y viajar cómodos 3 adultos, el que viaje en la plaza central, que además es un poquito más rígida que las laterales, no va a contar con apoyacabezas. Antes de hacer el primer parate, la primera pausa en esta prueba de manejo de la S10, hacemos un breve chequeo del equipamiento. Te decíamos que esta versión High Country es la más equipada de toda la gama S10 y aún así encontramos algunos faltantes. En primer lugar, por el lado de la seguridad, anotamos apenas 2 airbags, una de las grandes falencias del modelo, que en sus competidores ya equipan mínimo 6. Tenemos alerta de cambio de carril, una nueva solución que incorpora y que creemos que es por lo menos positiva, control de estabilidad y tracción como lo más destacado, mientras que por el lado del confort anotamos climatizador automático, cruise control, el estéreo con navegador del cruise, sensores de estacionamiento delantero, trasero, de lluvia y de luces como lo más destacado. Segunda parte de esta prueba de manejo de la Chevrolet S10 y es momento de verla en movimiento. Un movimiento que se lo da el motor 2.8 de 2776 centímetros cúbicos, que le da una potencia de 200 caballos a 3600 revoluciones por minuto, es decir, una de las pickups más potentes del mercado junto a la Ford Ranger. Por el lado de las sensaciones, 200 caballos que empiezan a empujar en la zona baja del cuentavueltas, aunque la potencia máxima la entrega, como bien te dije, a 3600 revoluciones, prácticamente está disponible en toda la zona del cuentavueltas, y eso hace que en nuestras pruebas se haya desempeñado de manera excelente. Tenemos que hablar de un 0 a 100 en 10,1 segundos y recuperaciones en el orden de 8 a 14 segundos, hablando de cuarta, quinta y sexta. La sexta naturalmente una sobremarcha, algo que se refleja en los consumos. En este apartado, donde menos se destaca es en el ámbito urbano. Como te decíamos, al tener una sobremarcha en ruta y en autopista, entrega buenas cifras. Hablamos de 8,3 litros cada 100 kilómetros circulando a 100 kilómetros, y cuando elevamos la velocidad a 130 llega a picos de casi 11 litros cada 100 kilómetros, cifras que no son las mejores, pero tampoco es para quitarle el saludo. Donde sí se nos dispararon un poquito las mediciones fue en el tránsito urbano, donde se nos fue a 13,8 litros cada 100 kilómetros, en parte culpa de estos 200 caballos o la necesidad de alimentar estos 200 caballos. Esta variante High Country nos tocó en suerte con una caja manual de 6 velocidades, un selector algo largo que puede mostrarse un poquito dubitativo, como suele suceder en las pickups que tienen un selector justamente de estas dimensiones. La distinta en este caso es la Amarok, cuya transmisión es prácticamente la de un auto tradicional. De todas maneras, una caja que cumple con su función de llevar la potencia a las ruedas, y justamente hablando de llevar la potencia a las ruedas, esta S10 es una clásica pickup 4x4. Hablamos de que puede funcionar en 3 modos, es decir, en un solo eje o bloqueando la alta y bloqueando la baja,
Como puedes ver en imágenes, salimos a probarlo un poquito en el barro, tanto en alta como en baja, y realmente la potencia y el par que entrega a las ruedas es suficiente como para poder hacer una travesía. En el primer bloque te hablábamos del rediseño de las llantas, uno de los más lindos, por lo menos a mi juicio, en cuanto a las pickups medianas. Están acompañadas de neumáticos 265 con un talón de 60, con lo cual te puedes imaginar que una vez que le bajamos un poco la presión, tanto caucho empuja y muy bien a la hora de salirse del camino. En ciudad, además, este perfil de 60 ayuda muchísimo, ya que la suspensión fue retocada, con lo cual tenemos una pickup menos saltarina que a las que estamos acostumbradas y que permite viajar un poquito más confortable en ciudad sin perder esa cualidad de cargar la tonelada en el eje trasero, algo que hicimos, le cargamos 700 kilogramos y aún así la S10 se mantuvo firme e incluso se mostró bastante dócil en ciudad con la carga en el eje trasero. Su contracara se ve obviamente en ruta, donde estas mejoras para el confort en ciudad van en detrimento del dinamismo. Tenemos además un eje de gravedad elevado, sabes que en este caso y en el de todos los vehículos de este porte, los vientos cruzados les pueden jugar una mala maniobra, así que como hace años venimos pidiendo LSP, por suerte las pickups medianas lo fueron incorporando y eso prácticamente, además de ser quizás más una molestia del momento, no va a atentar nunca jamás contra la seguridad y eventualmente, insistimos, vas a contar con el ESP que va a estar fiscalizando en todo momento que la S10 y que cualquier vehículo de este porte que reciba un viento cruzado se mantenga derecho. Por último tenemos que hablar de la dirección y la maniobrabilidad. Como bien sabes, una pickup mediana no es un vehículo maniobrable, así que valoramos la dirección eléctrica, que hace que en ciudad sea bastante liviana, que nos permita estacionarla si es que encontramos un hueco para estos más de 5 metros de largo que tiene la S10, y cuenta con sensores delanteros y traseros y además cuenta con la cámara, con lo cual si encontramos un espacio de más de 5 metros y medio no va a haber excusa, la S10 va a tener que entrar de la mejor manera. Ya esa tarea te la dejamos a vos. Conclusión, resumen, punto final de esta nueva S10 que se comercializa a 746.200 pesos. El balance nos da que como puntos mejorables encontramos en primer lugar, y el más destacado, el que más ruido nos hizo, es en cuanto al equipamiento de seguridad. Creemos que 2 bolsas de aire en esta versión tope de gama es inadmisible. Debería incorporar mínimo 4 bolsas de aire, por no decir 6, que es prácticamente la norma en las versiones full de las pickups, exceptuando a NP300. En segundo lugar, anotamos el comportamiento dinámico, que es el principal damnificado entre comillas obviamente, de estas mejoras que sufrió en la suspensión para entregar un poquito más de confort en ciudad. Chevrolet decidió darle prioridad al confort de marcha y eso se ve en el comportamiento dinámico, donde perdió algunos puntos respecto del anterior. Y el último punto mejorable que anotamos es el consumo en ciudad. Realmente creemos que 13,8 litros para el ciclo urbano es realmente una cifra elevada, pero si tenemos en cuenta que ese es el precio que hay que pagar por los 200 caballos, en ese caso dejamos que elijas vos y que lo tengas a consideración. Entre los puntos a favor de esta S10, lo primero que destacamos y lo primero que te dijimos es su estética renovada. Creemos que con muy poquito hicieron mucho, creemos que le queda bien, y como hemos dicho en algunas ocasiones, en algunas pruebas de manejo recientes, no es una imagen que debía ser renovada, que estaba desactualizada, pero aún así tuvieron que hacerlo y creemos que quedó muy interesante. En segundo lugar, anotamos la potencia y las prestaciones de esta S10. Al ser una de las pickups más potentes del mercado, por suerte eso se traduce en unas cifras muy interesantes. Recordemos, apenas un poco más de 10 segundos para el 0 a 100 y muy buenas recuperaciones. Por último, destacamos el equipamiento de confort y algunas soluciones que agrega de seguridad, como por ejemplo el alerta de cambio de carril y el alerta de colisión, que son todos ítems que suman y que de alguna manera pueden llegar a equilibrar la balanza respecto de esto que te contábamos, que apenas tiene 2 airbags. El equipamiento de confort es muy completo en esta nueva variante que se ubica por encima de la LTZ, la Chevrolet S10 High Country.